con todo este currículum tan grande que tiene y el camino que ha recorrido para llegar a donde está el día de hoy. Entonces, pues nos gustaría hacerle unas cuantas preguntas. El tema que abarcaremos el día de hoy es la nutrición funcional, más allá de la dieta, un enfoque integral para la salud personalizada. Y como tal, el objetivo es explorar, perdón, cómo la nutrición funcional no solo aborda la alimentación, sino que también integra aspectos emocionales, ambientales y genéticos para promover la salud óptima. Eh, entonces, ¿podría yo hacerle la primera pregunta? Claro, ¿Nos podría explicar, por favor, qué es la nutrición funcional y cómo se diferencia de la nutrición tradicional? sí, claro. La nutrición funcional es un tipo de nutrición con cierto grado de especialización, sobre todo a nivel celular. Entonces nosotros utilizamos la función que tienen los alimentos para dar tratamiento, prevenir enfermedades y esto siempre revisando la interrelación que hay entre la persona. Yo diría que la diferencia principal entre la nutrición convencional es que la nutrición convencional se centra más, no, a nosotros nos enseñan a hacer tipos de dietas, calorías, qué aporta cada alimento, cuáles son como esas cualidades que tienen los alimentos, pero no hacia la persona. Y esta es la diferencia, que cuando nosotros tenemos esa teoría, pero la combinamos con la persona, porque es diferente una persona que está estresada, que duerme mal, que tiene mal su sistema digestivo. Entonces nosotros podemos hacer una combinación de todos estos factores que están interrelacionados y dar una nutrición muy específica, pero sobre todo a nivel celular. Ese es yo diría que la mayor diferenciación. Ok, muy interesante. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo es que se aborda esta nutrición funcional en los aspectos emocionales, ambientales y genéticos, siempre con el beneficio, obviamente, para nuestros pacientes y su salud óptima? Bueno, aquí no hay que dejar de lado que somos seres integrales, por eso mucho se relaciona también la nutrición integrativa, que abarca todo lo que somos como personas. Entonces, en la palabra interrelación, es decir, todo es un conjunto de asociaciones. Cuando nosotros estamos estresados y nuestro cortisol está elevado, ese cortisol está influyendo en nuestro metabolismo. Nosotros en nutrición funcional hay una matriz que es muy famosa, que es la de ATMS y que habla sobre los antecedentes. Ahí nosotros valoramos la historia clínica del paciente, todos sus antecedentes de enfermedades, medicamentos que está tomando, también gatillos que son como disparadores que nosotros podemos en la charla ir identificando, por ejemplo, es un paciente que tiene malos hábitos de sueño, que a veces desayuna muy abundante y a veces no desayuna, que a veces tiene cenas muy abundantes, o sea, no tiene como cierto orden, que acaba de perder un familiar, que entonces podemos intuir que su cortisol está elevado, que está interfiriendo su nivel de insulina, de glucosa, porque a veces come, a veces no come. Entonces nosotros ya en la charla vamos como desarrollando esta visión integrativa de la persona. Y a mí me parece muy importante como nunca perder de vista en la parte humanista y por mi formación humanista, eh, que lo que tenemos enfrente de nosotros es un espejo, es una persona. Es decir, a veces en la medicina convencional se ha dividido y subdividido las especialidades y subespecialidades, ¿no? Con fisiología y anatomía muy específica. Pero en realidad esa fisiología y esa anatomía compone a una persona que tiene emociones, que tiene una vida que no siempre es estable, que a lo mejor en este momento está dispuesto, ¿cuál sería como el siguiente paso que está dispuesto a dar?
Y no solamente la teoría de tienes un gasto energético de 1800 calorías, ¿no? Y entonces el 60% de carbohidratos y el 20% de proteínas y el 20% de grasas. Mucho más allá de eso, ¿qué tan funcional es para la persona? A lo mejor es una persona que está cuidando a un paciente con una enfermedad terminal y no tiene tiempo ni siquiera de comer. Entonces yo puedo hacer la mejor dieta en la hojita, pero si no es funcional para la persona, se va a quedar en la hoja. Este poder contactar y tener empatía con la persona me permite mirar cuál es el siguiente paso que está dispuesto a dar la persona, poderla acompañar incluso por el lado emocional, incluso motivar o inspirar o ayudarle a que pueda sentir y contactar con su cuerpo. Y aquí entra mucho el tema de la conciencia. O sea, es un acompañamiento integral totalmente. En la nutrición funcional abarcamos mucho el tema de emociones, mucho el tema de hábitos, porque realmente, si lo vemos nosotros como a grandes rasgos, todos sabemos que el refresco es malo, que los alimentos procesados son malos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está gatillando para que la persona, aunque lo sepa, no tenga la decisión de decir, no consumo algo que sea nocivo para mi cuerpo? O sí consumo y le doy prioridad a mi alimentación y a mi cuerpo. Entonces, es un tema muy profundo y muchas veces la nutrición o el éxito del tratamiento está ahí, en sentarme y acompañar al paciente y revisar incluso en esta pirámide de Maslow, donde vemos las necesidades, en qué lugar está su fisiología, su alimentación, su ejercicio, su descanso, y el tratar de abrir las prioridades de mi paciente, que le abra un espacio para decir, sí, la nutrición y mi salud es importante para mí. Porque aunque en la teoría parezca que claro que la alimentación, el ejercicio, el sueño son importantes, ya en la práctica, el nosotros poderle reflejar como este espejo y qué estás haciendo para cuidarte y qué estás dispuesto a hacer y cómo puedo acompañarte mejor. O sea, mucho es este tema de acompañamiento y a la vez de ir teniendo una visión integral de qué es lo que le puedo proponer para que en este momento pueda dar un paso para mejorar su salud, donde yo sé que va a tener impacto a nivel celular. Entonces, decíamos, primero son los antecedentes, después son los gatillos y después los mediadores. Y en los mediadores encontramos, por ejemplo, ya a nivel bioquímico, como los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que, que es una persona que tiene temas gastrointestinales y que está consumiendo gluten, porque no todo el gluten es malo, pero sí como ciertos alimentos que están alterando su microbiota, que están provocando inflamación y que además es una persona que últimamente ha estado deprimida. Entonces puedo intuir y asociar que algo de su alimentación está contribuyendo. Aquí hay un tema muy importante que es el de asociación. La nutrición funcional hace asociaciones. Todo a nivel bioquímico no hay un solo factor que digas, este es lo que está ocasionando que no duermas bien. Es una serie de factores. Entonces, por eso decíamos como esta interrelación. Y el poder mirar, explicarle al paciente que es importante todo, que es importante lo que come, pero también es importante su higiene del sueño, pero también es importante su ejercicio y también es importante que mantenga horarios. Y en este acompañamiento integral, yo voy a lograr que ese nutriente que me está dando la nutrición funcional pueda llegar efectivamente a la célula y hacer su función. La verdad es demasiado interesante y se nota que es mucho trabajo. De ahí ahora sí que me surge una pregunta más, maestra. Entendiendo esta parte del grupo interdisciplinario, por cómo maneja la nutrición funcional cada uno de estos puntos, siento que es una línea muy delgada entre lo que nosotros hacemos y lo que otras disciplinas nos pudieran apoyar. Entonces,
¿Cómo saber hasta qué punto el nutriólogo puede actuar? Sí, yo siempre he pensado que es muy importante tener digo, creo que en mi caso, como por mi formación humanista, pues tengo un poquito de herramientas, ¿no? Como para acompañar a las personas. Pero cuando nosotros nos estamos relacionando con seres humanos, tenemos que aprender el lenguaje de los seres humanos. Es como la comunicación simple, ¿no? Claro, sin perder de vista nuestro faro principal, que es en la nutrición funcional, que el nutriente o que la sustancia activa llegue a la célula. Esa sería como que la función principal, ¿no? De la nutrición funcional, ¿no? O mejorar esta cadena proinflamatoria, ¿no? O el mejorar la sintomatología a nivel intestinal, o el recuperar su microbiota. Ese sería como el fin último, pero para llegar a ese fin hay una cadena como seres humanos, ¿no? Y ahí es en donde yo puedo acompañar para que sea efectivo el tratamiento. Y yo creo que en todas las disciplinas donde trabajamos con seres humanos es de la misma manera. O sea, si nosotros vamos al cardiólogo y el cardiólogo nos mira y atiende lo que nos está pasando y mira nuestra sintomatología y nos explica en esta relación con el paciente profesional, yo me siento escuchada, me siento atendida, me siento vista y entonces tiene mucho más eficacia el tratamiento, hay mucho mayor apego. Esto está muy, muy bien descrito, ¿no? La relación con el paciente, sin perder de vista nunca el objetivo principal. Completamente de acuerdo con eso, completamente de acuerdo. Entonces, vamos a nuestra siguiente pregunta. En la práctica clínica, ya entendiendo ahora sí que todo lo anterior que nos explicó, ¿cómo es que se van a poder personalizar los planes nutricionales y adecuarse a las necesidades de cada una de las personas? Sí, decíamos, hacemos una valoración completa. Nosotros nos guiamos mucho por sintomatología. Por supuesto que la parte bioquímica es importante, pero no todo. Yo creo que la nutrición y la medicina convencional mucho es eh, sobre la parte bioquímica. Entonces es como, te sientes cansado, pero tus estudios están bien, no tienes nada. Y entonces, por eso la nutrición funcional va mucho más allá. Yo puedo hacer una evaluación muy minuciosa de la sintomatología y, e incluso la misma definición de la Organización Mundial de la Salud, eh, cuando define la salud, que no solamente es la ausencia de enfermedad, o sea, muchas veces eso pensamos, ¿no? Como, yo no tengo ninguna enfermedad, pues estoy sana, y eso no es equivalente. Entonces, cuando la salud está integrada por la salud emocional, física, mental, e incluso más allá, esta vitalidad, el entusiasmo, que muchas veces pareciera como algo que no tiene que ver con la salud, pero en realidad esta energía vital tiene mucho que ver con la salud, no que yo tenga ganas de hacer las cosas, de levantarme, de enfocar mi creatividad, que tenga claridad mental. Todo este tipo de aspectos tienen que ver con una salud integral. Entonces, cuando yo tengo al paciente enfrente, nuevamente, voy indagando en todos los hábitos, voy indagando en su estado emocional, en su estado físico, en toda la sintomatología que me va a permitir explorar y a la vez ir mirando cuál sería el siguiente paso. Yo siempre hago mucho énfasis en eso. ¿Cuál es el siguiente paso que estás dispuesto a dar? Porque si me quedo con la teoría y con lo ideal, es difícil que se pueda cumplir. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos como acordando objetivos con el paciente, trabajar con objetivos o por medio de objetivos es, es muy significante porque entonces, ok, tú consumes coca diario, por ejemplo, ¿no? O refresco diario. Vamos a, ¿cómo te sientes para disminuirlo a 2 veces por semana?
Y ese es un objetivo significativo para el paciente, pero no es lo mismo que tome refresco 7 días a que solo tome dos. Es como el ir revisando, el ir avanzando junto con él paso por paso. Y eso solamente puede ser en un tratamiento individualizado, personalizado. Sí, claro, eso es lo más difícil, yo creo, ¿no? De poder dar esos planes específicos. Y los objetivos, yo creo que es una de las estrategias más sencillas para el apego que puedan llegar a tener ellos, ¿no? Porque al final es para eso, ¿no? Porque pues aunque nosotros desde el punto de vista tradicional, pues hagamos nuestra historia clínica, evaluemos cada uno de los rubros antropométricos, bioquímicos, etcétera, pues no es lo mismo solamente dar el plan de alimentación y arréglatelas como puedas, allá trazar un plan de mejora continua que es algo que la gente no ve del nutriólogo, ¿no? Que no es que tú des un plan de alimentación como el médico, ¿no? Estamos hablando de que tú vas al médico, él te receta un medicamento y entonces te compones. Con nosotros no funciona de la misma forma. Al contrario, nosotros, o más bien, tenemos que hacer que haya cambio de hábitos completos de una persona, porque por mucho que ellos vengan con nosotros durante 6 meses haciendo su plan, corrijan las patologías o las controlen. Si ellos no cambian en algún momento, cuando regresen a sus hábitos, pues va a volver a regresar el mal. Entonces, estas, ahora sí que, pues técnicas que se utilizan para mejorar el apego en cuanto a la nutrición funcional y dándole los alimentos específicos, siento que es una de las estrategias pues más prolíferas para ellos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas innovaciones recientes en la nutrición funcional que están cambiando la forma en la que se aborda el tema de salud y la prevención, más que otra cosa, la prevención de las enfermedades? Sí, este tema a mí me gusta mucho porque en realidad hay muchos hábitos que son de la cultura tradicional. O sea, las abuelitas decían, la sandía es fría, ¿no? No la comas en la noche. O la cena desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, ¿no? Y bueno, hoy cada vez estamos viendo más que había algo de sabiduría ahí, es decir, la crononutrición, ¿no? Que habla sobre que nuestro cuerpo sí tiene un cierto reloj donde nuestra digestión o la secreción enzimática cambia de acuerdo al horario, o sea, es más abundante hacia la mañana y aquí en este tema hay tradiciones, yo particularmente que estoy formada en Ayurveda, que hacen énfasis, el que el mayor alimento debe de ser o el alimento más abundante cuando está el sol. Eh, y es una manera simple como de asociar, pero ya cuando nos vamos como a la evidencia científica, vemos que efectivamente esta secreción se da más abundante hacia el mediodía y va disminuyendo hacia la tarde-noche. Entonces, no es lo mismo que tú comas, y por ahí he visto algunos memes, ¿no? Como, sí, tienen las mismas calorías, claro que la misma torta a las 12 del día o a las 8 de la noche es la misma torta, sí, pero tú no. Entonces creo que ahí es en donde entra el tema de esta visión centrada en la persona, no solo centrada en el alimento, sino es ese alimento que hace en ti, a qué hora, cómo estás tú particularmente, porque no es lo mismo. mm, este tema, por ejemplo, que anteriormente nosotros usamos las tablas de equivalencias, ¿no? Entonces, en los alimentos equivalentes se engloba de acuerdo principalmente a los macronutrientes. Entonces, aparentemente, si yo me como 3 galletas de chocolate, es igual que si yo me como una tortilla. Y esa es la lógica.
pero en realidad ahí aplica muy bien la nutrición funcional. Jamás va a ser lo mismo una rebanada de pan tostado que una tortilla en cuanto a nutrientes, ¿no? Entonces, eh, el poder como mirar más allá a nivel celular, los micronutrientes que te aporta y la calidad del alimento es lo que hace la diferencia. Entonces ahora, pues cada vez tenemos como mucho más exploración en este nivel en términos de qué contiene el alimento. A mí me encanta ponerles a los pacientes la página de la Profeco, de radiografías del consumidor, porque podemos ver la cantidad de aditivos, colorantes, saborizantes. Esos son aditivos que actúan a nivel celular y que por supuesto que están, que nuestro cuerpo está reaccionando a ello. Eso es mirar la nutrición como de manera más profunda y creo que hoy así, esta es la manera en la que se está mirando cada vez más. Otro tema es el de la microbiota. La microbiota y cómo está relacionado con el eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón y cómo está además conectada, ¿no? Y muchas veces, nuevamente, la medicina ayurveda nos dice que todo viene a partir de nuestra microbiota o del fuego digestivo. Y cada vez más se están descubriendo todas estas interrelaciones entre si, nuestro intestino y nuestra microbiota con toda la vinculación con enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son muchos temas que actualmente se están evidenciando científicamente. Sí, de hecho, bueno, hay dos cosas que son interesantes ahí. Partir primero de que nosotros como nutriólogos entendamos los antecedentes de lo que tenemos ahora como ciencia, creo que es una de las cosas primordiales. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la teoría de las signaturas, en donde los alimentos que nosotros consumimos ahora sí que son benéficos para determinados órganos o tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y te dicen, no sé, las nueces, ¿qué forma tienen, no? Pues tienen forma de cerebro. Ah, pues es que tienen ciertos elementos que son buenos para tu cerebro, ¿no? La toronja para las mamas, ay, se me fue el nombre, el apio para los huesos, y así nos vamos, El ¿no? tomate con el corazón. Ujú, ujú. Exacto. Y es algo que no siempre tomamos en cuenta, estos antecedentes, ¿no? Pues sí, por algo es que ya existen ese tipo de teorías y que pues al paso del tiempo queremos ser tan específicos en determinadas cosas que lo dejamos de lado. Entonces, regresar a lo básico sí sería pues innovación, ¿no? Enseñar desde la base para que nosotros podamos, pues ya conocer, ¿no? Lo que tenemos en este momento de avance. Esa sería una. Y la otra, que también me surge como duda, teníamos una pequeña discusión hace un día, otro docente y su servidora, porque sabemos que va muy de la mano la nutrición funcional con los alimentos funcionales. Entonces, me decía, es que un alimento funcional es todo aquel alimento que ha sido adicionado, fortificado, enriquecido, que nos ayuda a tener una salud óptima, ¿no? Y le decía, pero es que, pues esa definición que ahora están dando de un alimento funcional se contrapone un poco con lo que es la nutrición funcional hasta donde nosotros hemos tratado en este momento. ¿Podría explicarme, no explicarme, sino más bien en su opinión, porque, o más bien, estamos en lo correcto en cuanto a la definición en tecnología de alimentos de lo que es un alimento funcional y cómo nosotros vemos ese alimento para la nutrición funcional? Sí, esta definición en cuanto a tecnología de alimentos
se refiere más hacia los suplementos. Pero cuando hablamos de nutrición funcional, ahí nos referimos más hacia la nutrición celular, hacia los micronutrientes. Entonces, ambas son correctas porque ambas tienen una función específica. O sea, digamos que un suplemento que está hecho para deportistas cumple una función, aporte energético, proteico, etcétera. Y en la nutrición funcional, lo mismo, pero lo hacemos sobre todo a nivel de los alimentos. Entonces, hay alimentos funcionales, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si nos vamos como a la especificidad, todos los alimentos rojos, como el jitomate, que contiene licopeno, los polifenoles que ayudan a la circulación sanguínea. Entonces, la nutrición funcional está más especificada en ese tipo de nutrientes, pero ambos se refieren a lo mismo. Sí, porque ahí se complica la cosa, ¿estamos de acuerdo? Porque pues en realidad todos los alimentos serían funcionales, si lo vemos desde el punto de vista de la nutrición funcional, porque Ujú. no necesitas hacerle absolutamente nada, o sea, con que tú lo consumas para determinada cosa, se Exacto. convierte en un alimento funcional. Y es cierto, técnicamente, ¿eh? Ujú. Yo así lo veo, o sea, yo en lo personal, así es como lo reconozco, ¿no? Porque decía a un alumno, pues es que un ejemplo sería la miel. Y yo le decía, sí, tienes toda la razón, la miel sería un alimento funcional. Es un ¿Por alimento. qué? Porque tiene el propóleo, ¿no? Que nos puede servir para vías respiratorias, sí. Pero decía el otro docente, es que no, porque no lo estás enriqueciendo, ni lo estás fortificando, ni adicionando nada. Así tal cual proviene de la naturaleza, tú lo estás consumiendo. Y entonces ahí era donde nosotros entrábamos en conflicto, ¿no? Porque, pues sí, ambas partes tienen razón. Sin Ambas embargo, partes son, exacto. cómo Ujú. lo manejes, ¿no? ¿Para qué lo necesites? Es que yo creo que el tema está ahí, es hacia quién está dirigido, con qué finalidad. Entonces yo puedo hacer un batido de polifenoles dirigido a una persona que tiene cáncer, que es un protector celular, antioxidante, que la va a mantener protegida, y en ese momento se convierte en un alimento funcional, porque está cumpliendo una función específica para esa persona. Sí, ahora sí que completamente de acuerdo. Nuestra siguiente pregunta entonces sería, con todo esto que ya hemos platicado, ¿nos podría compartir un caso de éxito donde la nutrición funcional haya tenido un impacto significativo en la vida del paciente? Sí, te podría compartir muchísimos. O sea, de verdad que yo estoy enamorada de la nutrición funcional porque lo vivo en el día a día. Eh, el tema aquí es que, tal como decías al principio, no es como un analgésico que yo me tomo y me quita el dolor de cabeza. O sea, es una microdosis que a lo largo del tiempo tiene impacto en la prevención primaria, secundaria, terciaria, en la prevención y en la calidad de vida. Entonces, sobre todo se ve cuando yo dejo de ver a un paciente y llega a los 3 años, regresa y entonces el paciente me dice, vengo porque me ha portado muy mal, ¿no? Pero cuando empezamos a revisar en esta anamnesis, eh, pues resulta que la persona pues ya duerme mucho mejor. Ah, no, no me he inflamado. Ah, no, ya voy mejor al baño. Ah, no, sí tengo más energía. Antes me tenía que hacer algunas siestas y hoy no, hoy todo el día tengo energía. Estoy de mejor humor. O sea, son esos cambios que son sutiles, pero que impactan directamente en su calidad de vida. Aún que no lleve una hojita de la dieta al 100%, con estos pequeños cambios como me tomo mis licuados todas las mañanas, ya meto diario mi dosis de jitomate, por ejemplo, ¿no? Eh, o también cuando usamos suplementación que tiene impacto, no, ya no se me cae el cabello, mi piel está mucho más limpia, o sea, se nota en todo.
Y esos son casos de éxito. Todos esos son casos de éxito. A mi punto de vista, cuando, y esto es algo que desafía un poco la nutrición convencional, cuando yo le doy una hojita de la dieta al paciente y yo tomo como caso de éxito el que se apegue al 100%, es un mal indicador. ¿Por qué? Porque eso tiene fecha de caducidad. Entonces, porque los seres humanos a la vida real no es así. Entonces, cuando yo trabajo por objetivos y veo que aunque sea esos objetivos se han cumplido, aunque calóricamente diga, ay, las fiestas patrias, me eché unas chalupas y, ¿ya? Y todos esos son casos de éxito. Cada que impacta favorablemente en la calidad de vida de las personas, en la prevención de enfermedades. Y te podría platicar como muchos temas relacionados con miomas, con tipos de cáncer. Y no es que sea algo milagroso, porque también esto a veces se confunde, ¿no? Pero tiene un impacto muy profundo. De acuerdo. Entonces, más o menos en su experiencia, ¿cuánto tiempo podríamos esperar nosotros para empezar a ver resultados cuando están ya consumiendo una dieta funcional? Yo creo que en unos días, o sea, una semana se sienten mucho los cambios. Y ahora sí que mi pregunta va porque ahora sí que mis alumnos, la gran mayoría de ellos, siempre entran con pues idea, ¿no? De que nutrición es lo mismo que el deporte, ¿no? Y que la nutrición solo va dedicada al deporte. Entonces, que no podemos, más bien, que todo lo gira alrededor del deporte. ¿Cómo podríamos nosotros, como nutriólogos, utilizar esta nutrición funcional directa en estos deportistas a corto y a largo plazo? Bueno, yo creo que la puerta de entrada siempre es la conciencia. O sea, la conciencia tiene que ver con darme cuenta y darme cuenta en mi cuerpo. Entonces, cuando yo, digamos, los alumnos, ¿no? Me hago consciente de cuáles son mis hábitos de sueño, de qué tanta energía tengo, qué tanto rindo en el deporte, qué tan bien me siento y me veo, porque también este es un tema también importante que va de la mano, que no siempre está peleado. O sea, me puedo ver bien y me siento bien, ¿no? Generalmente ya cuando pasamos cierta edad ya estamos como más centrados en lo que quiero es estar bien, ¿no? Pero a esas edades para ellos es muy importante el verse bien y claro que es importante, hay que validarlo, pero tiene que ir de la mano. Entonces, aquí en este tema, hijo, le voy a decir algo que la suplementación, que es un súper negociazo, eh, nos come como nutriólogos, incluso los mismos nutriólogos, ¿no? Todo es suplementación y y me va a crecer el músculo pero si yo tomo conciencia de mi cuerpo, puedo elegir de manera informada también qué me hace bien y qué puedo lograr y qué puedo lograr de acuerdo a mi genética, que ese es otro punto también muy importante, ¿no? O sea, estamos limitados. Claro que a mí me gustaría tener el cuerpazo y las piernas. Sí, pero también de acuerdo a mis características genéticas. O sea, es un todo, ¿no? Entonces, creo que la puerta de entrada siempre es el tema de la conciencia. Hay un ejercicio que se hace, que yo lo practico mucho, y es como si tú cierras tus ojos y puedes traer a ti una emoción, por ejemplo, de miedo, y permites que entre a tu cuerpo, aunque se sienta incómoda, y me gustaría que lo hicieras en este momento, Itziar, si puedes traer una emoción de miedo a ti, permite que entre a tu cuerpo
y veamos si logramos identificar en qué parte de tu cuerpo se siente. En automático mi corazón empezó a palpitar muchísimo más rápido. Inclusive hasta como que calor me dio, ¿no? La sudoración. Sí, completamente. Entonces, yo te, podríamos ahorita platicar de todas las rutas, todo lo que se activa hormonalmente y toda la parte teórica, pero la conciencia es, ah, caray, no había sentido esto que me pasa cuando tengo miedo, cuando estoy enojada, cuando estoy contenta. Y claro que eso interfiere con todo lo que como. Entonces, esa es una puerta de entrada con los estudiantes, el que puedan sentir su cuerpo y adueñarse de sus sensaciones y darse cuenta qué efecto tienen los alimentos en su cuerpo. Sí se puede, eso tiene que ver con la nutrición intuitiva, pero cuando nosotros comemos un alimento, podemos sentir perfectamente, desarrollamos esa percepción de qué es lo que está haciendo en mi cuerpo, así como las emociones. Sí, claro, la leche, por ejemplo, ¿no? La leche es el ejemplo más sencillo que en este momento me viene a la cabeza de explicar qué es lo que le hace a tu cuerpo, ¿no? En mi caso, yo la leche no la tolero. O sea, es automático, ninguna, ni deslactosada. Vaya, o sea, en cuanto la leche entra en mi cuerpecito, hace estragos. Otra de mis amigas, la lechuga, tampoco la Exacto. puedo consumir. La lechuga viene y desbarajusta absolutamente todo lo que somos, ¿no? Entonces, pero eso no te das cuenta hasta que efectivamente ya tienes más edad. Al principio de eso dices, ay, eso ni existe, ¿no? ¿Por qué Ah, no puedo comer salsa temprano en la mañana de la Valentina esta que todos consumimos? Y los mamás te dirán, es que se te va a hacer un hoyo en el estómago, ¿no? Y dices, ajá, no, pues ajá, no, ya hasta que crees y dices, sí, efectivamente, eso es lo que me hizo daño, porque aparte fue un consumo crónico, o sea, exacto. pues un consumo crónico, entonces sí, efectivamente, eso es algo que pues deberíamos de enseñar en las aulas constantemente para que nosotros mismos, a partir de nuestra experiencia, pues pudiéramos modificar esos hábitos en nuestros pacientes, o sea, replicarlo en nuestros pacientes, ¿no? Veme cómo estoy yo para que tú puedas estar igual, ¿no? O sea, en tus características, pero igual. Claro, y todo cambio de conducta eh, tiene que ver con eso, con tomar conciencia. O sea, conciencia de enfermedad, prevención, desequilibrios. Un desequilibrio prolongado es una enfermedad. Pero antes de la enfermedad hubo un antes. Y este caso que pones de la leche, en tu caso, este es un ejemplo perfecto, ¿no? De la nutrición funcional. A ti, a Itziar, le ocasiona eso. Y si tú puedes como afinar tu percepción, la leche deja como cierta mucosidad cuando tú la tomas. Tú Sí, sientes la inflamación y cómo esa inflamación, porque la inflamación es una cadena inflamatoria, cómo genera gases, o sea, todo lo que va sucediendo, ¿no? Lo mismo, podríamos platicarlo de manera bioquímica, pero ¿qué genera el cambio y el impacto en la persona? El que lo sienta. Una cosa es sentir y otra cosa es pensar. Entonces, por ejemplo, el café. Ay, no sé si nos estamos extendiendo mucho. no. Está muy bien de tiempo. El café. El café es un ejemplo muy claro de cómo mm, tiene impacto en nosotros en diferente, puede ser la misma persona o puede ser diferentes momentos del día.